acerca de lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te honramos con nuestra vida, te honramos con todo lo que somos y tenemos. Estamos agradecidos por esa fidelidad tan grande, habernos librado de las tinieblas y habernos trasladado a tu maravilloso y glorioso reino, precioso Cristo. Agradecidos por tu obra completa y terminada en la cruz. Agradecidos por el consumado Señor, porque nos proviste ya todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad y se nos fueron dados ya por tu divino poder. En el nombre de Jesús, ahora nosotros tenemos que creer que ya todo lo tenemos, que ya fue proveído, que es nuestro, en el nombre de Jesús. Por eso creemos que hay una manifestación gloriosa en ese tiempo de sanidad para nuestros cuerpos, de ser saciados de larga vida sobre la tierra, de bienes y riquezas, donde todo está suplido para nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque estamos contribuyendo para tu maravilloso y glorioso propósito eterno, que sea Cristo predicado en esta tierra, que sea Cristo impartido y sea Cristo formado y expresado a través de tu iglesia gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos por tu gracia, adoramos por todo lo bueno que has sido con nosotros, que nos has proveído todas las cosas y no nos ha hecho falta nada, por la vida, Señor, que nos has proveído en el nombre de Jesús, porque es tu vida en nosotros y a través de nosotros. Gracias por esa expresión gloriosa tuya, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Queremos ser esos vasos útiles que te sirvan a tu maravillosa obra en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús. Gracias por ese favor inmerecido, por esa gracia maravillosa, por el evangelio eterno, Señor. Gracias porque has sido fiel y has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque nunca nos vas a fallar, nunca nos desampararás, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre, porque tu palabra es verdad, Señor. Estamos cimentados en la roca que eres tú y tu palabra, esta palabra que nos ha nutrido, que nos ha llenado y que ha renovado el entendimiento y ha transformado nuestra alma, Señor. Te damos gracias por esa expresión gloriosa tuya en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque somos altamente favorecidos. Gracias, precioso Jesús. Hoy llevamos todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se ha levantado, quitamos toda venda de religiosidad y legalismo en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, que ya tenemos en Cristo Jesús, por la mente de Cristo que nos ha sido implantada. En el nombre de Jesús, gracias porque somos tu cuerpo glorioso en la tierra, porque pensamos, actuamos y hablamos y actuamos como tú aquí, Cristo Jesús, porque somos tu iglesia en el nombre de Jesús y la expresión tuya en este mundo que anda en tinieblas, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges y siempre glorificas a Cristo Jesús como siempre tú lo haces, Señor. Usa mi vida, Señor, para poder expresarte. Usa mi vida en este día en el nombre de Jesús, como siempre tú lo haces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo maravilloso. Amén. Muy bien, pues entonces bienvenidos. Estamos ya conectados en nuestra página de Facebook, que es de la congregación que es Fe y Poder Guadalajara, así como también estamos transmitiendo a través de Palabra, Fe y Gracia Jalisco, y también a través de otros de Nuevo y Mejor Pacto, Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco, Cristianos de Latinoamérica o Latinos. Estamos transmitiendo también en algunos grupos ahí donde estamos conectados. Muy bien, pues entonces bienvenidos a este servicio de adoración y conocimiento acerca de este nuevo y glorioso y maravilloso pacto en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, que nos ven de manera directa a través de Facebook o nos van a ver de manera diferida también en nuestras páginas de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Esa es la página de YouTube donde usted puede darle clic a la campanita
con el pulgar arriba también, y así sucesivamente. Se puede suscribir al canal de YouTube para que le llegue cada video que subimos continuamente. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, cualquier otro continente, país de habla hispana, donde nos ven directamente, nos vayan a ver de manera diferida, también sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Les recuerdo, acá tienen una familia en Cristo Jesús, acá en Jalisco, México, los que estamos conectados. Rosalba Morales, sea bienvenida. Y cada persona que vaya, que no lo veo a lo mejor y no esté comentando algo, pues también sean todos bienvenidos. La idea principal es oír la voz del Espíritu Santo en esta noche y poder aprender principios espirituales básicos que nos van a ayudar a vivir esa vida abundante, esa vida plena en Cristo Jesús, para realmente ser personas de bendición aquí en la tierra. Esa es la idea del análisis que estamos haciendo a la carta de Santiago. Creo que este es el servicio número 22 y 23 en total de la serie que se llama Ministros Competentes en este 2023, ¿no? Pero estamos analizando ya la carta de Santiago. Si tiene oportunidad, amigo, que no vaya a través de los medios de compartir, hágalo, porque vamos a ayudar, vamos a bendecir y vamos a liberar a alguien de las tinieblas. Ok, pues continuamos en lo que se van conectando cada persona. Compártalo ahí para que podamos llegar a más personas. Esa es la idea. No se trata de exaltar ni de promover un ministerio. Si quisiéramos promover un ministerio, pues pagamos publicidad en Facebook y podemos llegar a muchos países, ¿no? Teniendo las finanzas suficientes, pues podemos pagar para que llegue a cada país, a cada ciudad, a cada población. Si se trata de exaltar a una persona, pero se trata de exaltar a Jesucristo. Y tenemos que ir compartiendo la palabra, así, no nada más de su servidor, no nada más la palabra que da el Espíritu Santo a través de mía, de su servidor, sino también a través de otros ministros del Evangelio, como hemos estado compartiendo en la semana. No sé si usted ha entrado o no ha entrado, pero hemos estado compartiendo otros maestros o pastores de la palabra de gracia, que realmente es el Evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Ya cualquier otro evangelio sería mezcla de pactos, no sería el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, por favor. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso y glorioso Señor Jesucristo, procura con diligencia, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide, traza bien la palabra de verdad. Ok, pues ha sido nuestro texto base para entender un poquito. Ya analizamos el capítulo 1 y el controversial capítulo 2 de la carta de Santiago, que realmente ha sido algo maravilloso poder entender cómo pasajes desde el versículo 14, Santiago capítulo 2, 14, que la fe sin obras es muerta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Abraham fue justificado no nada más por la fe sino por las obras. Esas expresiones de Santiago, gracias a Dios que con la revelación del contexto histórico de la carta podemos entender que a la fe no hay que añadirle obras para obtener lo que ya se nos dio por gracia. Ese es el resumen del análisis de la carta de Santiago. 1. Entender también que cuando analizamos la carta de Santiago y decimos que a la fe no hay que añadirle obras, no estamos en contra de las obras de los hijos de Dios, porque nosotros tenemos que hacer obras, pero que salgan por naturaleza. Es decir, por la expresión de Cristo a través de nosotros. Cada vez que renovamos el entendimiento y se transforma esta alma, Cristo es expresado a través de nosotros y podemos expresarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en nuestros trabajos, en la escuela, con amigos, podemos siempre expresar a Cristo. Entonces, su naturaleza debe ser expresada a través de nosotros. Por eso, a través del alma es como se expresa Cristo aquí en la tierra.
Si nosotros no renovamos el entendimiento y no transformamos el alma, difícilmente va a poder la gente ver a Cristo en nosotros. Entonces, las personas donde quiera que andemos deben ver a Cristo en nosotros, ¿ok? Y siempre debemos, a cada persona en todo lugar, aprovechar siempre la oportunidad para hablar de Él. Porque una persona que ha nacido nuevo, que ama a Cristo y entiende cuánto lo amó Él más que nada, siempre vamos a tratar de hablar de Él en personas, amigos, familiares, donde sea, siempre vamos a tratar de hablar de Cristo, ¿ok? Y de expresarlo a Él, porque Él anhela y desea expresarse a través de cada uno de nosotros. Entonces, las obras, eso es, las obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2:10, es precisamente la expresión de Cristo a través de su iglesia en nosotros. Entonces, como Cristo se está expresando por naturaleza a través de nosotros, nosotros entonces podemos hacer las obras de Cristo y aún mayores. Podemos predicar el evangelio, podemos sanar a los enfermos, podemos ayudar a los necesitados. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Jesucristo hizo cuando anduvo sobre la tierra, lo podemos hacer nosotros. Porque el Cristo resucitado ya habita en cada creyente, habita en cada uno de nosotros. Entonces, no es más que la misma expresión del Cristo. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra, el Cristo eterno anduvo operando a través de Él. ¿Por qué no opera a través de nosotros, a través de la iglesia? Porque no hemos renovado el entendimiento, no hemos transformado el alma. Y todavía muchas cosas de las que pensamos, creemos, pues pensamos muchas veces todavía como el mundo, ¿no? Pensamos muchas cosas como el mundo natural. Entonces eso debe de ir cambiando conforme nos sometemos a escuchar el evangelio de la gracia. Ningún otro evangelio, ni la mezcla de pactos, o la ley de Moisés, o cualquier otro evangelio donde se honra más al hombre que a Cristo, no va a poder transformar el alma y no va a poder expresar a Cristo. Siempre vamos a encontrar personas que se autoexaltan, vamos a encontrar líderes religiosos que se creen super ungidos, que ellos quieren ser los alabados, los exaltados, los honrados. Siempre vamos a encontrar, cuando no se trata del evangelio de Cristo, siempre cada persona va a querer exaltarse y que la gente lo exalte a ellos. Entonces, por eso nosotros en esta tierra, dice la palabra de Dios, que aparecimos para deshacer las obras del diablo, y una de las obras del diablo que estamos deshaciendo precisamente es el entendimiento de el pacto en el cual estamos nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Qué pacto nos corresponde? Y por eso cuando leemos y entendemos y estudiamos la carta de Santiago en su contexto histórico, nos damos cuenta que él operó en el antiguo pacto de la ley de Moisés. La carta de Santiago todavía está bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés. No está bajo el nuevo pacto que se le dio al apóstol Pablo. Esos principios básicos, esos códigos de operación de este nuevo pacto que se le dieron al apóstol Pablo, todavía Santiago no lo conocía, porque cuando escribió su carta en el 44 todavía no se había extendido la revelación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo en el tercer cielo. Entonces, si realmente queremos saber qué es lo que nos aplica a nosotros, pues leamos las cartas paulinas. Y aún así hay que tener también cuidado si alguna de las cosas que dijo Pablo no estaba citando un texto del Antiguo Testamento o del pacto de la ley de Moisés. Ok, entonces estamos analizando, ya analizamos capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 lo analizamos, ok. Una de las cosas importantes que debemos de entender, que la carta de Santiago iba dirigida a las 12 tribus. Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y podemos comenzar a leer desde el capítulo 1 algunas cosas que se estaba, obviamente que eran personas, algunos de ellos que salieron después de la muerte de Esteban. En el capítulo 8 de la carta de Esteban, perdón, de la carta del libro de los Hechos, perdón, el caso de Esteban, usted lo puede ver ahí. Todavía no era parte del capítulo 7, al final inclusive, donde apedreaban a Esteban. Usted puede ver realmente la situación que estaba viviendo la iglesia primitiva. Dice
en el capítulo 8, por favor, dice, versículo 1, Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4, Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí se dio una, le llaman diáspora o una dispersión de los judíos, precisamente por la persecución de los fariseos, de los judíos, hacia los judíos que se habían convertido a Cristo. Se dispersaron por diferentes provincias. Entonces Santiago escribe su carta a esas personas que se habían convertido a Cristo de las 12 tribus de la casa de Israel. Obviamente le denominamos judíos. Entonces, a raíz de esa persecución tan grande, tan fuerte, todas estas personas salieron de ahí. En el capítulo 9 el apóstol Pablo se convierte. En el capítulo 10 el apóstol Pedro va con Cornelio a los gentiles a predicarles el evangelio por orden del Espíritu Santo. Entonces, todo ese tipo o gran parte de la historia que podemos ver, realmente no era una situación muy fácil. Los judíos dispersados en las diferentes provincias, no era fácil. Póngase a pensar, había persecución. ¿Cómo tenían que salir los hermanos judíos convertidos a Cristo? ¿Cómo tenían que salir? A lo mejor muchos salieron con posesiones, otros a lo mejor salieron sin posesiones. Otros a lo mejor el que era pobre y tenía que laborar para ganarse un denario, un salario diario, por decirlo así. Todas esas personas, y ahora ya sin trabajo en Jerusalén, porque tuvieron que salir de ahí a las diferentes provincias. Póngase a pensar, qué complicada una situación. Los que tenían dinero, a lo mejor tuvieron, los prominentes judíos convertidos, a lo mejor tuvieron la oportunidad de sacar sus bienes y sus riquezas, de tal forma que se fueron a habitar en las diferentes provincias. ¿Ok? Entonces, si entendemos esa historia, Santiago capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchos realmente a ese texto bíblico han dicho que Santiago 1:3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, tienes que estar en circunstancias complicadas para que la fe en sí, bueno, lo que dice Santiago, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, en otras palabras, las circunstancias difíciles van a producir paciencia, pero realmente no se refiere tanto a eso Santiago. Cuando dice la prueba de vuestra fe produce paciencia, más bien es que emplea la paciencia. Es decir, cuando está en circunstancias complicadas, en lugar de que esa circunstancia complicada pueda producir paciencia en nosotros, es al revés. En esa circunstancia complicada debe de producir en nosotros paciencia, no la circunstancia, sino la fe. La fe es la que debe de producir la paciencia, no sé si me explique. O sea, la circunstancia no produce la paciencia, sino la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, emplea la paciencia que nosotros podemos tener confiados plenamente en lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, nunca las pruebas van a traer ni enseñanza. Bueno, para algunos dicen que las pruebas complicadas, la enfermedad, la persecución, el hambre, ¿cómo le puedo decir? La pobreza extrema. Muchos creen que todos ese tipo de circunstancias van a producir paciencia, pero no. En esas circunstancias es cuando la fe va a emplear a la paciencia. ¿Sí me explico?
Si realmente podemos utilizar la fe correctamente, vamos a estar plenamente convencidos en nuestro corazón de que Dios es fiel y no va a fallar. ¿Sí me explico? Ok, entonces la fe la prueba no produce paciencia, sino la fe emplea a la paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando oyesen diversas pruebas. O sea, era parte de la iglesia primitiva que se han convertido, habían salido. Imagínense, ¿cómo puede salir que le digan a usted, te andan persiguiendo y algún día te van a llegar a tu casa, te van a sacar y te van a encarcelar? ¿Qué haría usted? ¿Cómo saldría? Como cuando estaba invadiendo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que estaba invadiendo los distintos países. Primero invadió, ¿qué invadió? Creo que Polonia fue el primer país que invadió. No, hay otro país, ¿cómo se llama? Austria, creo que fue el primer país que invadió, algo así. Luego Polonia, etcétera, ¿no? Imagínense la gente cuando hay una invasión de ese tipo, ¿cómo tiene que salir? La gente salía, hay unas imágenes, hay unas fotos, que la gente iba con sus carretas y sus caballos, y en la carreta pues llevaban todo lo que podían, ropa, alimento, a lo mejor en algunos casos muebles, y iban migrando de un país a otro. ¿Okay? Iban y se salían de un país a otro. Ahorita en la guerra que está por allá en el oriente, también se han salido de esos países y se han ido y migran a otros países, emigran. Pero la gente, ¿cómo puede salir en una persecución? Tienes que salir rápido, a lo mejor no tienes todos los medios para llevarte todo lo que tienes, y el que es pobre pues se vuelve más pobre. Por eso había dificultades en ese sentido. Tened por sumo gozo cuando hayes por diversas pruebas. O sea, el gozo no es porque estamos en el problema. El gozo es cuando nosotros sabemos que la prueba de vuestra fe va a utilizar a la paciencia. Ese es el gozo. No sé si me explique. O sea, el gozo no es porque tengo el problema, no es porque tengo la enfermedad, no es porque tengo el problema de pobreza, no es porque tengo la escasez, sino, o la dificultad, sino, dice, lo que quiere decir Santiago es que por sumo gozo, cuando te halles en diversas pruebas, entiende que la fe de Cristo en ti es la que te va a librar y va a producir paciencia en ti. Cristo en ti va a producir la paciencia. ¿Ok? Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Es decir, cuando la paciencia tiene su obra completa, serán perfectos, cabales, sin que les falte nada. Es decir, había necesidad en la iglesia primitiva. Ese era el contexto de la carta de Santiago. ¿Okay? Era imposible que Santiago les empezara a hablar de la doctrina de la salvación, para que fueran salvos, fe más obras. Era imposible que Santiago, la idea de la carta de Santiago no era esa. La carta de Santiago era como la carta de Santiago era como unas normas o reglas de conducta. Era el objetivo principal para que los ricos amaran a los pobres, los ricos les proveyeran a los pobres. ¿Sí me explico? Porque en el capítulo 2 ahí viene. Sin embargo, Santiago cita la ley de Moisés. Entonces era una situación complicada en la iglesia que se había dispersado y había salido de Jerusalén y de Judea a las diversas provincias. ¿Ok? Entonces en el capítulo 3 empiezan problemas donde utilizaban incorrectamente la lengua. Eso ya lo vimos el viernes pasado. ¿Cuál es el problema? Dice que la lengua era un fuego. Era un mundo de maldad, dice Santiago. Y citaba a los proverbios, porque creo que también en una parte cita el libro de sabiduría, que por cierto se ha denominado como un libro deuterocanónico, o sea que no está dentro del canon, aunque algunas Biblias lo traen, pero era un libro que creo que citó Santiago también en parte del capítulo 3, citó proverbios de Salomón. Entonces, este hombre estaba citando gran parte del Antiguo Testamento, gran parte de la ley, para darles a entender a ellos la manera en que se debían de comportar y que su fe en Cristo Jesús debían demostrarla por las obras delante de las demás personas, para entender que deberían de vivir en comunidad, deberían de amarse unos a otros, no hacer acepción de personas, que todos tuvieran las cosas en común.
¿Sabía que ese fue el origen de la iglesia primitiva? Que todos tenían las cosas en común. Si vamos a Hechos capítulo, vamos a ver ahí por favor, cuando recién se convirtieron a Cristo, la iglesia judía o judío-cristiana. En Hechos capítulo 2, por favor, podemos ver en el 42, por favor, Hechos 2, 42 al 44, al 45. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, tan importante que es la comunión unos con otros, ¿sí sabía? Ahorita el cuerpo de Cristo está fragmentado porque han hecho diferencia entre doctrina y doctrina. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, nacido de nuevo, ¿cuántos saben que es nuestro hermano? ¿Sí sabe usted que es hermano de nosotros, verdad o no? ¿Cuántos saben que todo el que está en Cristo Jesús es nuestro hermano y es parte del cuerpo de Cristo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si toda persona que está en Cristo Jesús es nuestro hermano en Cristo, sin embargo, estamos fragmentados por cuestiones de doctrina, porque unos creen una cosa, otros creen otra, y es un relajo, ¿me entiende? Y no hemos tenido esa unidad del cuerpo de Cristo. No la tenemos en la actualidad. No la tenemos. Entonces, ok. Entonces, ¿qué estamos viendo? Dice, Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dígame si la iglesia actual tenemos en común todas las cosas. El que está más rico a veces no voltea a ver al pobre para igualar las cosas. Aunque no estamos en un sistema comunista, obviamente, y sabemos que el justo vivirá por la fe, por su fe, más que nada la fe de Cristo en él, de la manera en que opera la fe de Cristo en él, debe vivir el justo, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros como hermanos en Cristo no debemos de ver unos más necesitados que otros, sino debemos de ayudar al que está más necesitado para que cuando él comience a operar la fe, igual él tenga también las mismas cosas que tenemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ese dice que tenían todas las cosas en común. Estaban juntos, habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, dice el 45, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese era el contexto de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Sabemos que Cristo dijo que los pobres siempre los tendríamos, porque iba a haber personas incrédulas, porque iba a haber personas que no creían en el evangelio completo, iba a haber personas que no creían que Cristo Jesús hizo pobre para que ellos fueran enriquecidos. Hay gente hermanos del cuerpo de Cristo, que no creen en los bienes y las riquezas que ellos deben de poseer. El evangelio de la gracia trae también como una consecuencia sanidad a nuestros cuerpos y bienes y riquezas. ¿Ok? También los trae como parte de la añadidura del reino de Dios aquí en la tierra, como parte de la añadidura de Cristo en nosotros. Pero siempre será con un propósito de que se cumpla el propósito eterno del Padre, que Cristo sea el conocido y el exaltado, el predicado en las naciones. ¿Ok? Entonces dice que tenían todas las cosas en común, vendían las propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Era todavía cuando todavía concurrían al templo junto con los demás judíos que no habían creído en Cristo. Y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Entendemos? Esa era la historia de la iglesia judio-cristiana que se convirtió en el primer siglo. Y en ese contexto Santiago escribió su carta. Santiago nunca lo hizo con la intención de decirle, hermanos, la manera en que van a ser justificados es a través de la fe más las obras de la ley, porque de eso se trataba el contexto del capítulo 2 de la carta de Santiago. Jamás fue la intención de Santiago, o por lo menos era la intención para la iglesia judía.
no era la intención de decirlo para la iglesia gentil, tal como se determinó en Hechos capítulo 15. ¿Estamos entendiendo? O sea, en Hechos capítulo 15 dijo Santiago: yo dictamino, yo determino que a los gentiles no se les inquiete con guardar la ley y circuncidarse para ser salvos, pero exceptuó a la iglesia judía. O sea, ellos sí tenían que guardar la ley, y en ese contexto, en esa historia, podemos ver que se dispersaron, según el capítulo 7, 8 de los Hechos, y sin embargo él escribe la carta en los primeros, aproximadamente en el 44 después de Cristo. Entonces vamos a entrar al análisis entonces del capítulo 4 de la carta de Santiago. Había problemas en la iglesia primitiva, como siempre lo ha habido en la iglesia, no nada más la iglesia judía, sino en la iglesia gentil. También Pablo tuvo problemas. Estaban los corintios que eran demasiado carnales, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, fluían en los dones del Espíritu Santo, pero eran demasiado carnales. Entonces siempre las cartas era con la finalidad de poder corregir algo o algún problema que había en la iglesia, y por eso Santiago escribe su carta. ¿Ok? Capítulo 4 de la carta de Santiago, por favor, vamos para allá. Santiago capítulo 4, por favor. Entonces, Santiago concluye algo muy diferente a lo de Pablo, y ya lo pudimos ver, ¿no? Pablo concluyó que el hombre es justificado sin las obras de la ley, y Santiago concluyó que el hombre es justificado no nada más por la fe, sino también tiene que ser justificado a través de las obras. Sin embargo, Santiago no conoció la revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, no conoció la revelación de la gracia. Es tan importante, no lo conoció. Y en el primer siglo era la transición de la iglesia judía, era la transición al nuevo pacto, para que usted me entienda. Todavía cuando escribió la carta de Santiago, he ahí porque entendemos a qué público iba dirigido y por qué escribió su carta de Santiago. ¿Y por qué difiere del apóstol Pablo? Cuando en Romanos capítulo 4 dice el apóstol Pablo que Abraham fue justificado cuando creyó. Y Santiago dice: no, Abraham fue justificado cuando, dice, llevó a su hijo al monte Moriah. Es decir, no dice que Abraham fue justificado cuando creyó, sino cuando creyó y obró, hizo obras. Entonces obviamente que Santiago no conocía la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo, ¿ok? Es importante entender esto. Santiago capítulo 4. ¿Listos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciad y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no pueden alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean porque no piden. Entonces, ahí vamos a comenzar entonces a analizar. Codicia significa que tiene un afán desmedido por tener riquezas y bienes, y para lograrlo, según Santiago, necesitaban pasar por encima de los otros, y eso causaba un odio y una rivalidad entre los pobres y los ricos. O sea, en otras palabras, codiciar riquezas en el contexto de la carta de Santiago era: me aprovecho de los pobres, los exploto, le pago lo menos que pueda y me hago más rico. Pónganse a empezar. Judíos, cristianos del primer siglo dispersados, con los mismos pobres judíos cristianos dispersados. Por eso dice la carta, si me puedes ayudar, Michelle, a leerla nuevamente, 4, 1 y 2, por favor. Vamos a ir, Michelle nos va a ir leyendo ahí. Había odio, rivalidad. Muchos se manejaban en dos formas. En dos formas o actitudes. Una era en la iglesia, cuando se congregaban, en otras palabras, y otros era en los negocios. No era el mismo comportamiento que tenían. Es decir, en la congregación me porto santo, pero salgo a la calle y ya me comporto explotando a los demás. ¿Entendemos? Aún así, mire, Cristo estableció un nuevo estándar para interpretar la ley. El odio contra otro equivale a un crimen de homicidio. O sea, ya no era
matar a alguien físicamente para demostrar que había un homicidio, sino de acuerdo, Santiago de ahí toma esa parte o esa expresión de Cristo. No se trata con que lo mates, nada más se trata como el de adulterio, no se trata de que cometas el acto físico, sino se trata con solo codiciar en tu corazón a la otra persona, ¿ok? Nuevamente Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, los que leí ahorita, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muy bien, hasta ahí. Entonces, miren, en la primera de Juan capítulo 3, versículo 15, por favor, vamos a entender esa parte. Si podemos leerlo en la traducción lenguaje actual, por favor, Michelle. Traducción lenguaje actual para poder entender. Bueno, yo lo leo. Dice el apóstol Juan: si ustedes se odian unos a otros, dice Juan, si alguien lo puede leer por ahí por internet, por favor, traducción lenguaje actual. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna o vida eterna en él. No sé si hay otra traducción ahí que lo podamos leer, por favor, Michelle. 1 Juan 3:15, por favor. ¿Listos? Nueva traducción viviente. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ningún asesino tiene la vida eterna en él. Otra vez. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan. Imagínense como una iglesia que se ve dispersado de Jerusalén a las diferentes provincias, y entre ellos míos había pleitos, había contiendas, porque dice Santiago que luchan y combaten entre ellos mismos. Era algo complicado lo que estaba pasando en la iglesia judía cristiana del primer siglo, porque había pleitos, había luchas unos con otros, los ricos se aprovechaban de los pobres. ¿Entendemos? ¿Entendemos esa parte? Combaten, hacen guerra, cada quien pelea defendiendo lo que es suyo. En otras palabras, están actuando como actúa el mundo, es lo que como está actuando la iglesia, y lo que cree es comprensible, porque ellos no experimentaron la transformación del alma, porque nunca escucharon el evangelio de la gracia, o por lo menos si lo escucharon no le pusieron atención, nunca se sometieron a oír el evangelio de la gracia, nunca se sometieron. Ellos vivieron como toda la iglesia judía cristiana del primer siglo: creer en el Señor Jesucristo y guardar la ley de Moisés y circuncidarse, para a través de las obras de la ley de Moisés demostrar que siguen a Cristo, o que son seguidores de Cristo, o que aman a Cristo. Era la manera en que la iglesia cristiana, por eso Pablo habla de dos evangelios: uno para la iglesia cristiana gentil y otro para la iglesia cristiana judía. Pero el evangelio para la iglesia cristiana judía, dice Pablo que era un evangelio pervertido, mi hermano. En otras palabras, no era el correcto evangelio de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia judeocristiana del primer siglo si realmente agarran la gracia? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran salido de pobres, hubieran renovado el entendimiento, transformado el alma, y a lo mejor no hubiera habido tantos pleitos y contiendas, porque eso es lo que hace el evangelio de la gracia. Por agradecimiento y la misma naturaleza que portamos, el mismo Cristo que habita en nosotros, es el que siempre debería expresarse a través de nosotros. Obviamente que las obras, entre más Cristo se exprese a través de nosotros, menos obras de la carne habrá manifiestas, lo cual no experimentó la iglesia judio-cristiana del primer siglo, no lo pudo experimentar. Ok, entonces
1 Juan 4:20, por favor, igual traducción lenguaje actual, si lo podemos leer. Listos. 1 Juan 4:20, traducción lenguaje actual. Bueno, yo la voy a leer yo. ¿Ya o no? 1 Juan 4:20, para que me apoyes ahí, por favor. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Juan todavía confirma lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, ¿ok? Otra vez nuevamente hay que leerlo para que nos quede bien claro. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Ok, situación y circunstancia que estaba pasando en la iglesia primitiva judía, cristiana, ¿ok? Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís. Léelo por favor, Michelle, si nos haces el favor. ¿Traducción de lenguaje actual? Pedís, no, la normal, por favor. Vamos a usar esas dos. Santiago 4:3. Nuevamente, versículo 3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque la manera que estás pidiendo se trata de que te estás tratando de enriquecer para tu propio deseo, tu propio deleite. Ahora, no es pecado ni está mal tener riquezas materiales, nunca será, porque es parte, es como la añadidura del propósito eterno del Padre. Si usted tiene bienes y riquezas en la tierra, cumplirá mejor el propósito eterno del Padre, pues, que es la expresión de Cristo aquí en la tierra, o la manifestación de Cristo a través de la iglesia, ¿ok? Y yo lo veo tan sencillo. ¿Cómo predicaría mejor a Cristo una persona que está afanado toda la semana por querer o ir a un trabajo, laborar toda la semana para poder suplir el alimento, el vestido y la casa de su familia? No, a lo mejor no le alcanza el tiempo por el mismo trabajo, digo, yo lo experimenté así. No me alcanza el tiempo para estudiar como estudio a lo mejor el día de hoy. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en la abundancia o vivir en ¿cómo le puedo decir? En lo necesario. ¿Qué es mejor para un hijo de Dios y para que se cumpla el propósito eterno del Padre? Siempre será mejor vivir en la abundancia, siempre será mejor. Por eso yo creo que hay bienes y riquezas en mi casa. Y yo creo que parte de la añadidura de lo que Cristo nos proveyó en la cruz del Calvario es la riqueza financiera. Precisamente porque hay más oportunidades para que Cristo se exprese a través de nosotros. No vamos a andar afanados, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Por qué? Porque todo eso ya me fue suplido en Cristo Jesús. Y si yo creo en esa manifestación de ese bien, lo que dice Filemón 1:6, de ese bien que ya tengo, de esa bendición que ya tengo en mi interno, entonces lo único que va a pasar es que se va a manifestar hacia el externo, ¿ok? A través de la fe. Ya se me proveyó por gracia, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y enriquecido, 2 Corintios 9:11, con una buena causa de generosidad, ser generosos para su reino. Entonces, ¿cómo se va a expresar más Cristo con una persona que está esclavizada a un empleo, a un horario y todo, a una persona que está libre de ello? Pónganse a pensar. Sin embargo, ellos pedían, pero para deleites. No es pecado, no está mal tener bienes materiales, pero si lo que tienen es siempre menos de lo que ambicionan, ese es el problema. ¿Para qué quieres tener? ¿Para tu deleite o para predicar a Cristo? ¿Para qué quieres tener? ¿Para tu deleite o para compartir con los demás? ¿Cuál es el objetivo de la riqueza? ¿Que yo me quede con ella o que pueda compartir con los demás? Ese es el problema de ambicionar algo.
ellos demostraban que tenían un apetito insaciable y amor por las cosas materiales. No está mal tener cosas materiales, pero no debe ser el primer lugar en nosotros las cosas materiales, sino es Cristo lo principal para nuestras vidas, como iglesia de Jesucristo, como creyentes en el Señor, como nacidos de nuevo, como seres recreados con la naturaleza divina. Nuestra prioridad es que Cristo sea expresado. Y eso estaba sucediendo con la iglesia judía cristiana del primer siglo. Ok. Jesucristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Definitivamente no se puede. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y eso no limita que no seamos enriquecidos. ¿Qué? Eso no limita que seamos ricos para toda buena obra. Ese es el asunto de lo que estaba sucediendo con la iglesia cristiana. Continuamos, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que pueda ser, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Es el versículo 4, ¿estamos de acuerdo? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo, en el contexto aquí, muchos han entendido, bueno, lo traducen a la época actual y dice, bueno, amigo del mundo significa llevarme en las discotecas. Amigo del mundo significa llevarme con mis amigos en ciertas fiestas. Amigo del mundo significa a lo mejor usar una ropa diferente a la ropa, porque ahora muchos de los líderes cristianos ya no son, bueno, son pastores modistas, ¿sí sabía? Porque ellos están implementando una moda para la mujer cristiana. Y ellos te dicen, la falda debe ser así y abajo de la rodilla no sé cuántos dedos. Ellos ahora, en lugar de ser ministros del evangelio, en lugar de llevar las buenas noticias, las buenas nuevas, ahora son pastores modistas, ¿sí sabía? Muchos de ellos, porque imponen reglas de la forma y manera de vestir. Okay. Obviamente que eso no viene en la Biblia, ¿no? Habla obviamente de decoro, sí lo habla la Biblia, pero sin embargo cuando habla Santiago de almas, en el versículo 4, de almas adúlteras, en la primera Juan capítulo 2 versículo 15 también se nos narra lo mismo. 1 Juan 2:15 dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué significa realmente amar al mundo? Es practicar las cosas del mundo. En el contexto de Santiago, ¿qué era el problema que había? Según los versículos del capítulo 4, ¿cuál era el problema que había? Envidia. Había combates y luchas unos con otros. Unos deseaban las cosas de otros, codiciaban las cosas de otros. Entonces, vivían en sus pasiones. Significa que se dejaban más guiar por sus pasiones que por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, todos esos tipos de situaciones, eso para el contexto de Santiago, eso significa operar como opera el mundo. No operar como opera el cuerpo de Cristo en la tierra. Realmente como debemos de operar, ¿no? A eso se refería el mundo. No se refiere a que fulana persona se fue con los amigos a una discoteca. No se refiere a nada de eso. Se refiere a las mismas actitudes que tiene el mundo. Contiendas, pleitos, disensiones, envidias, codiciar lo ajeno, pelearse unos con otros, etcétera. Eso significa lo que dice Santiago, almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, no se hagan a la forma de pensar del mundo. Romanos, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2,
no se conformen, no se hagan a la forma, no se hagan al molde de pensar de un sistema, porque de eso se trata, de un sistema. ¿Qué piensa el sistema del mundo? El que nació pobre seguirá siendo pobre. ¿Qué piensa el sistema del mundo? De algo me tengo que morir. ¿Qué piensa el sistema del mundo? Hay enfermedades incurables. Eso piensa el sistema del mundo. ¿Qué piensa el sistema del mundo? No puedo. ¿Qué piensa el sistema del mundo? Imposibilidades. Los ricos tienen más y los pobres menos. Ese es un sistema del mundo, ¿sí sabía? Cuando en Cristo el pobre puede ser rico. ¿Estamos entendiendo? El pobre puede igualar al rico. Eso pasa en Cristo Jesús. Y el sistema y la forma de pensar de un sistema del mundo es todo lo contrario. Codiciaban lo ajeno. Obviamente, cuando codician lo ajeno, obviamente estamos hablando de que deseaban, o por lo menos, si no es que se robaban unos a otros. Por eso la carta de Santiago es una carta donde se establecen normas de conducta de la iglesia. No es para decir que soy salvo o justificado agregando a la fe obras, no es para eso la carta de Santiago, nunca será para eso. El problema es que la mayoría de la gente se basa en el capítulo 2 del 14 en adelante, rara vez leen lo demás de la carta de Santiago, regularmente se basan en el capítulo 2 del 14 en adelante, que es el que usan más, para decir que somos justificados no nada más por la fe, sino añadirle las obras. Lo que no entienden que Santiago se refería a las obras de la ley. No se refería. Y bueno, cuando hablamos de obras, entendamos, yo no estoy en contra de las obras. Tenemos que hacer obras por la naturaleza que portamos, por la vida de Cristo que portamos. Tenemos que hacer obras. No tenemos, deberían de expresarse esas obras por naturaleza, para que usted me entienda. O sea, debería de salirme por naturaleza querer servir a la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Entendemos? Debería salir por naturaleza, mi hermano. Debería salir por naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la carta de Santiago, armas adúlteras, ¿qué es una persona adúltera? Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. Vamos a tratar de ver qué significa esa palabra, o almas adúlteras. Si lo podemos analizar a lo mejor en un diccionario Vine, ¿qué significa? Aunque la palabra adúlteros, fíjese, lo interesante es que hay unas traducciones que eliminan esa palabra porque dicen que fue añadida por un copista. Puede ser también utilizada esa palabra, independientemente que fue añadida por un copista, puede utilizarse como parte de la idolatría de Israel. Amaban o decían que amaban a Dios y se iban con los baales, con dioses paganos. Eso para Dios representaba adulterio, ¿sí sabía? Eso para Dios representaba adulterio. Es lo mismo, es decir, si sigues a Dios, por lo menos muestra por tus acciones realmente que amas a Dios. Entonces, en ese sentido va la palabra de almas adúlteras. También va en el sentido de añorar las cosas que añoran los gentiles sin Cristo. Los que añoran las personas que realmente son paganos, pues para que usted me entienda. Almas adúlteras, la amistad con el mundo. Versículo 4, por favor, versículo 5. Vamos a seguir avanzando porque estamos analizando almas adúlteras. Versículo 5, por favor, ¿nos puede leer, Michelle? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Bueno, para ello vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5, por favor, Michelle, vamos para allá rápido. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos, bisnietos de quienes me odian. ¿Qué estaba citando Santiago? La ley de Moisés. Que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Otra vez, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Luego Deuteronomio 4, 24, por favor. No te inclines a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 4, 24, por favor. De una vez. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4, 24 y Zacarías capítulo 8, versículo 2, por favor. ¿Listo? Zacarías capítulo 8, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Números 23, 19, la nueva versión internacional dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete o lleva a cabo lo que dice? Y luego esa parte, cuando entendemos lo que dice, los textos bíblicos que leímos del Antiguo Testamento, leímos Éxodo 20, 12, está hablando de un Dios que cela, nos anhela celosamente, es decir, fuimos apartados, santos y apartados para Él, y Él anhela sobre todo que nosotros operemos como Él debe de operar aquí en la tierra. Es decir, como Cristo operó sobre la tierra, nosotros deberíamos de operar así. Y nos anhela celosamente en ese sentido. Le está diciendo el pueblo judío, les está diciendo: hay pleitos, hay contiendas, hay rivalidades, unos codician lo que otros tienen. Entonces prácticamente no estaban operando como el cuerpo de Cristo en la tierra. Siempre que haya disensiones, pleitos, contiendas, unos con otros, agarrados a pleitos, inclusive llevar ante los tribunales, porque a lo mejor el pobre a lo mejor demandaba al rico porque no le pagaba el salario, o el rico demandaba al pobre porque no realizaba sus jornales diarios, etcétera. Todo eso, mi hermano, era una pugna, un pleito que había en la iglesia judío-cristiana. No había la unidad del cuerpo de Cristo. No estaban operando como el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Santiago tenía que regular lo que estaba irregular, de acuerdo a las normas de conducta de la iglesia judío-cristiana. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, por eso dice, ¿y qué les estaba citando? La ley de Moisés. Dios es un Dios celoso que los anhela. Versículo 6, por favor. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué cree que estaba citando? Porque Santiago citó mucho lo que viene siendo los proverbios, la sabiduría de Salomón. Ahí usted puede ir a verificar, por favor, si tiene oportunidad, Santiago 4, 6. Puede ir a verificar Proverbios 3, 34, si nos los puede leer, Michelle, por favor. Proverbios 3, 34. Santiago estaba trayendo a colación a la iglesia primitiva judía, estaba trayendo a colación parte de la misma sabiduría que le dio Dios a Salomón. La finalidad, como les digo, era regular el comportamiento de los hijos de Dios, de la iglesia dispersada, judía dispersada. Por favor, ¿lo puedes leer? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. El apóstol Pedro también lo volvió a repetir
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. También lo menciona el apóstol Pedro acerca de: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Da gracia a los humildes. Entonces, toda esta situación, Santiago lo único que estaba tratando de expresar a los hermanos es el versículo 6. Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdense que todo esto va en un contexto de ley, en un contexto donde no se conocía el nuevo pacto, en un contexto donde no se conocía la gracia, no se conocía la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y en ese mismo contexto Santiago escribe, y va a haber algunas inconsistencias, algunas cosas raras que escribe Santiago en ese sentido. Luego viene el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo he escuchado hasta predicaciones de este texto bíblico, Santiago 4:7, donde dicen que resistir al diablo se refiere a siempre estar sufriendo bajo los ataques del diablo. Pero la palabra resistir ahí es una palabra que habla de resistencia, de pelear en contra de, o de ponerse, o de oponerse en contra de algo, de alguien. Resistir está hablando de pelear, luchar. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, donde habla acerca de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Pero nuestra lucha ya no es, en otras palabras, no podemos estar peleando con un enemigo vencido, que es Satanás. ¿Okay? Nuestra mayor lucha, como dijo el mismo apóstol Pablo, dijo que nuestra lucha principal que tenemos es para derribar argumentos, fortalezas mentales. ¿Sí sabe qué es nuestra principal lucha? Es más, no darle lugar al diablo. Efesios 4:27 va en ese mismo sentido. No darle lugar al diablo va en ese mismo sentido, de derribar fortalezas mentales. Por eso dice que lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz por mí es importante que yo lo entienda. Mi identidad como hijo, totalmente justificado, santo y perfeccionado, ¿ok? Completo y unido a Cristo, sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. En eso que estoy hablando ahorita, yo estoy derribando argumentos mentales. ¿Cuál es un argumento mental? Pues de que somos pecadores salvos por gracia, de que somos personas que cada rato cometemos pecados en el alma o en el cuerpo, y sentimos que no servimos porque hay predicadores que nos condenan diciendo que todavía somos pecadores. Muchos predicadores están inutilizando a la iglesia de Cristo en lugar de derribar esos argumentos mentales. Uno de los argumentos mentales es que estamos separados de Cristo. Muchas personas creen que el Espíritu Santo se sale y que tiene que venir sobre ellos. Muchos creen que el Espíritu Santo se va cuando cometen un pecado en la carne, o sea, en el cuerpo, en el pensamiento. Muchas personas creen que el Espíritu Santo se sale. Póngase a pensar. ¿Usted cree que al que se le está diciendo continuamente eres pecador, no sirves, no vales? O sea, están demeritando lo que Cristo hizo por ellos, están eliminando la obra de Cristo en la cruz. Porque ahora somos templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo no le pido que venga, ya está en mí. El Espíritu de Cristo ya está en mí, por eso soy una nueva creación, un espíritu renacido unido al Espíritu de Cristo.
Eso es derribar argumentos, mi hermano, lo que le estoy hablando ahorita. Derribar argumentos, son fortalezas mentales que nos impiden vivir una vida en victoria aquí en la tierra, que nos impiden vivir la vida abundante que nos proveyó Cristo Jesús en la cruz. Mientras no avancemos en derribar argumentos mentales, nuestro peor enemigo es el alma no renovada, el alma no transformada. Ese es nuestro peor enemigo. Entonces cuando Santiago dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros, lo habla todavía en un contexto del antiguo pacto, mi hermano. En un contexto del antiguo pacto, donde Satanás era más poderoso que los hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios, eran seguidores de Cristo muertos espirituales. ¿Entendemos? En ese mismo contexto, sométete a Dios, resiste al diablo, enfréntalo. ¿De qué manera Cristo enfrentó a Satanás en Lucas capítulo 4? Cuando le dijo: escrito está. ¿Cómo va a enfrentar? ¿Cuál es su guerra de usted? Decir escrito está. Yo creo que por su llaga yo he sido curado, y creo que esa obra perfecta me proveyó todo el bien y toda la bendición, y todo el reino lo depositó dentro de mí. Cristo habita en mí, y por Cristo que habita en mí tengo todas las cosas. Ya no soy pecador, ahora soy justificado, soy salvo, estoy unido a Cristo, soy santo, estoy en un proceso de santificación, porque el alma necesita ser transformada. Entonces ya no se trata de que ande peleando contra Satanás, o haga largas vigilias, o me suba a un cerro, o rente una avioneta para derramar aceite por toda la ciudad. Póngase a pensar, ese tipo de guerras espirituales las está haciendo gran parte de la iglesia cristiana. Sin embargo, Santiago les dice a ellos: sí, porque todavía no entendía Colosenses 2:14, 2:15, que Satanás fue derrotado, inhabilitado, y fue exhibido públicamente como un rey destruido, inhabilitado, avergonzado. Los exhibió públicamente Cristo, triunfando sobre esos principados, autoridades y potestades de las tinieblas. Pero en Efesios capítulo 1 dice que nos puso por cabeza a nosotros, la iglesia, sobre todas esas cosas, sobre toda autoridad, señorío. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo operando a través de su iglesia aquí en la tierra. Sin embargo, es entendible porque Santiago dijo: resístanlo, enfréntenlo. Nosotros no tenemos que andar enfrentando a un enemigo derrotado, tenemos que renovar el entendimiento y derribar toda fortaleza mental. Esa es nuestra guerra espiritual. ¿Entendemos esa parte? Sin embargo, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pedro también menciona: sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice Pedro: al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente, resistan firmes en la fe. En otras palabras, ¿qué es lo más importante? ¿Que usted pere la fe de Cristo en usted? ¿O que ande haciendo vigilias reprendiendo siempre a Satanás? Te reprendo, Satanás. Te reprendo, espíritu de... O sea, ya hay espíritus de todos para el cristianismo. Ya hay espíritus de mentira, ya hay espíritus de glotonería, reprenden espíritus de incredulidad. Inclusive escuché a un pastor de la antigua denominación donde yo estaba: reprenden espíritus de incredulidad. ¿Usted cree que hay espíritus de incredulidad? Mi hermano, la incredulidad viene por falta del correcto entendimiento del evangelio de Cristo. La incredulidad viene por la mezcla de pactos. No se trata de un espíritu de incredulidad, se trata de transformar el alma, renovar el entendimiento de la vida que portamos, que es Cristo en nosotros. De eso se trata. Entonces Pedro, en el mismo contexto, habla a Pedro. Imagínese un cristiano que
Porque cuando se nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y los cristianos andan todos atemorizados, ¿sí sabía? Pues voy a salir de aquí, pero no sé si voy a regresar a la casa. ¿Quién lo dijo? Pedro, el que no entendió las cartas paulinas. Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 que eran difíciles de entender todo lo que Pablo dijo, y Pablo en Colosenses capítulo 2 dijo que Satanás había sido inhabilitado, derrotado literalmente. Cristo triunfó sobre él. Y en Efesios 1 dice que nosotros estamos arriba, por encima, como una autoridad en la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo. Imagínense si yo le hago caso a Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Y de ahí se basaron en velad para hacer las largas vigilias, donde la mayoría llevan cobijas y tendidos para roncar en las iglesias. Es decir, vigilias desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿A alguien le tocó alguna vigilia a ustedes? Qué bueno que no les tocó. Y en eso dice, pues hay que hacer una vigilia, alabanza, adoración, y estar reprendiendo espíritu de incredulidad, espíritu de glotonería, espíritu de... Hay espíritu de todos. Espíritu de dragón. No se trata de espíritus, se trata de transformación del alma, renovación de la mente. ¿Entendemos esa parte? Santiago 4:7. Y por último, concluyo con esto rapidito, Santiago 4:8. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios. ¿Ya lo tiene? Santiago 4:8, ya para terminar. Acérquense a Dios, ¿y qué va a pasar? Y Él se acercará a ustedes. ¿Y cómo les dice a los de la iglesia cristiana judía? ¿Cómo les dice Santiago? Pecadores. ¿Quién lo dijo? Santiago. ¿Me aplica a mí como iglesia gentil? ¿Me aplica a mí que soy uno con Cristo? ¿Me aplica a mí que estoy sentado con Él junto en lugares celestiales? ¿Me aplica a mí que soy santo? ¿Me aplica a mí que soy perfecto? ¿Me aplica a mí? ¿Le aplica a usted? Santiago lo dijo en un contexto de ley. No conoció el nuevo pacto que se le reveló al apóstol Pablo. Por eso es importante entender la carta de Santiago. Las expresiones de Santiago tenemos que saber por qué las dijo, a quién iban dirigidas, por qué esas expresiones de Santiago. O sea, resulta que si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí ya siendo creyente, o Él habita en mí, soy uno con Él. ¿Cuál es la realidad de la nueva creación, mi hermano? Que yo me acerque a Dios para que Él se acerque. Significa que si yo, porque muchos dicen, hermano, tienes que venirte a congregar seguido, tienes que estar orando y ayunando todos los días. ¿Usted cree que orar y ayunar todos los días Dios se va a acercar a mí? O sea, yo necesito estar metido con Dios para que Él se acerque a mí, o Él ya habita en mí. Y lo dice Santiago: pecadores, límpiense las manos vosotros los de doble ánimo. Santiago 4:8. Límpiense las manos. Y obviamente Santiago 4:8, limpiarse las manos simboliza una pureza moral o una inocencia. Pero eso ya no lo vamos a alcanzar a verlo, ahí nos quedamos, Santiago 4:8. Para que usted entienda que estaba citando pasajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y Antiguo Testamento también. Estaba citando salmos acerca de limpiarse las manos. No era algo que nos aplica a nosotros en el Nuevo Pacto. No es algo que nos aplica a nosotros que se nos diga pecadores, límpiense las manos. Tengan buenos pensamientos, pecadores. Los de doble ánimo, doble alma, doble pensamiento, purifiquen sus corazones. Acérquense a Dios para que Él se acerque a ustedes. ¿Por qué esas expresiones de Santiago? Por tanto pleito, por tanta contienda, por tanta codicia,
por tanta disfuncionalidad no había comunión unos con otros. Todos esos problemas de la iglesia primitiva, Santiago es entendible porque lo dijo. Lo dijo porque, bueno, dice Santiago, bueno, si no se están comportando realmente como hijos de Dios, bueno, entonces a lo mejor ni siquiera son salvos estos cuates. Y si no son salvos, pues les voy a decir, acérquense a Dios, entonces Dios se va a acercar a ustedes. ¿Entendemos el contexto? Lo que quiere decir, y concluyo con esto, por favor, concluyo con esto. Lo que yo les quiero decir, lo que nos quiere decir el Espíritu Santo es esto: no todo aquel que anda operando en las obras de la carne no es salvo. No significa que aquel que todavía no ha renovado el entendimiento y sigue todavía pecando en el pensamiento y en el cuerpo, no significa que no sea salvo. ¿Entendemos? Así como una persona puritana que se porta bien, que no le hace daño a nadie, que ayuda a los pobres, le da de comer al huérfano, etcétera, por portarse muy bien pero sin Cristo en su vida, entendemos que no es salvo. Lo mismo sucede con aquellos que andan actuando en las obras de la carne, como dijo el apóstol Pablo, las obras de la carne, contiendas, pleitos, todo eso que habló en Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo, no significa que no sean hijos de Dios. Son hijos de Dios operando en las obras de la carne. ¿Entendemos? No significa que no sean salvos. Significa que necesitan renovar el entendimiento y transformar el alma para que Cristo sea expresado a través de ellos. Y en lugar de mostrar su carácter carnal, demuestren el carácter de Cristo. Eso es lo que hace falta. Por eso, cuando usted ve a una persona, un cristiano portándose mal, no es que no sea creyente o no sea hijo de Dios. Lo que pasa es que no ha tenido el correcto evangelio para renovar el entendimiento. No ha escuchado la buena noticia. No he escuchado la buena nueva, no he escuchado el evangelio correcto de la gracia. Póngase de pie y lo vamos a dejar en el Santiago capítulo 4, versículo 7. Versículo 8, ahí nos quedamos. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, era normal que dijera Santiago eso porque él creía que por las obras de la carne en la que estaban operando la iglesia cristiana judía, básicamente pensaba que no eran salvos, que no habían sido justificados, y por eso les dice, acérquense para que sean justificados, acérquense para que sean salvos. Y aparte que era algo normal para la iglesia judía del primer siglo, el que creía en Jesucristo tenía que demostrar esa fe en Jesucristo hacia los demás hermanos judíos que por sus obras mostraban esa fe en Cristo Jesús, guardando las obras de la ley. Pues, muy bien. Padre, te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por esa revelación gloriosa, este maravilloso pacto, por la revelación de la carta de Santiago, por el conocimiento pleno de en qué contexto histórico escribió esa carta, Señor. En ese entendimiento podemos hacer una correcta división de los pactos. Gracias a ti, Espíritu Santo, que siempre, siempre glorificas a Cristo Jesús, como siempre tú lo haces, Padre. Gracias, maravilloso Rey. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que estuvieron conectadas, por lo menos las personas que estoy viendo aquí. Hermana Rosalba Morales, el pastor Guido Alberto Huila, acá de Colombia, Eduardo Silva, no sé de dónde sea, el hermano Eduardo Silva. ¿Mandé? De Buenos Aires, Argentina. No sé si es ministro de Cristo o algún ministerio que tenga, por ahí nos escribe luego. Y más personas que también se van a conectar de manera diferida, que lo van a ver en la página de YouTube, otros que a lo mejor estuvieron conectados por lapso de tiempo, se van a conectar después. Igual bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Les recuerdo, en Cristo Jesús ya están bendecidos. Acá tienen una familia en Cristo Jesús que les ama y que estamos para ayudarles, para apoyarles y tener esa como una unión en Cristo Jesús.
Muy bien, pues nos despedimos de cada uno de ustedes. Les recuerdo, como siempre, cada viernes a las 7:50 hora de Jalisco, 7:50 de la noche, así como los domingos a las 12 del mediodía. Estamos viendo el tema del evangelio, ¿cuál es el evangelio eterno? Usted puede conectarse, usted puede compartir estas enseñanzas. Realmente se trata siempre de ayudar a alguien, pero siempre exaltar a Cristo, para que Cristo sea el conocido, el predicado, el formado, el impartido y el expresado a través de cada creyente y cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús.